Buenas noches a todos y sobre todo a ti, ¿vale? Nada, pues te presentas y pues comenzamos con la entrevista. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Núñez Pava. Yo soy ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia. Ok, vale, muchas gracias. Primero que todo, la primera pregunta es, ¿qué es el estrés oxidativo y cómo afecta al organismo? Bueno, básicamente el estrés oxidativo es un desequilibrio que existe en el cuerpo entre la producción de especies que son reactivas de oxígeno, que son principalmente radicales libres, y la capacidad que tiene nuestro organismo para neutralizar estas sustancias. Entonces, bueno, si sabes que es un radical libre. Sí, es como una molécula inestable de oxígeno que sobra de los procesos metabólicos, entre comillas. Vale, más o menos. Sí y no. Sí, efectivamente es una sustancia, una molécula que es inestable, pero no necesariamente debe ser de oxígeno, ¿vale? Entonces, un radical libre, como tú lo mencionas, es una sustancia altamente reactiva que básicamente tiene esta característica debido a que, ¿te acuerdas los niveles energéticos en las células, en Sí. los átomos, perdón? En las moléculas cuando hacíamos esta configuración electrónica, justamente los radicales libres son aquellos que en el último nivel tienen un electrón que no está emparejado. ¿Listo? Entonces esto hace que estas moléculas van a estar buscando como electrones en su entorno para reaccionar y para completar este par de electrones, ¿sí? Para emparejarse. Bueno, entonces el organismo, normalmente, nosotros producimos estos radicales libres como un subproducto en algunos procesos como la respiración celular. El proceso de la respiración celular es básicamente, tomamos el oxígeno del entorno y la mitocondria se encarga de transformarlo en una molécula que es ATP, que si no sé si tienes presente o fresco ahí en tu mente, el ATP es como la moneda energética del organismo. ¿Listo? Entonces, como te mencionaba, en este proceso, como subproducto, se generan radicales libres de manera natural y bueno, es como el mecanismo principal de producción de radicales libres de nuestro cuerpo. Sin embargo, el problema con este desequilibrio que puede haber con estos radicales libres consiste en que al ser altamente reactivos, estos van a buscar en el entorno todas las sustancias, como por ejemplo las proteínas, los ácidos grasos, el ADN, con cuál de estos reaccionar, el que tengan más cerca, el que sea más compatible, y van a generar cambios y transformaciones en estas estructuras. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de cómo se compone la membrana celular de una célula. Sí, un grupo fosfato y pues una parte que atrae el agua y otra que la repele. Listo. Entonces, esos son los fosfolípidos, ¿vale? Entonces, justamente estos componentes o estos radicales libres pueden entrar en contacto en la parte intermedia de la membrana celular, reaccionar con estos fosfolípidos, cambiando completamente su estructura y por lo tanto se puede generar una ruptura de estas membranas. Entonces, al romperse una membrana celular, fácilmente puede ocasionar la muerte celular. Otro de los daños o de las maneras en las que puede afectar al organismo es, por ejemplo, reaccionando con las bases nitrogenadas. ¿Te acuerdas dónde están presentes estas En bases el nitrogenadas? ADN. Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, estas bases nitrogenadas están diapares, ¿cierto? Y si estos radicales libres entran en contacto con estas bases nitrogenadas en un desequilibrio de concentración, entonces se puede generar reacciones con estas bases nitrogenadas, cambiando su estructura y generando o provocando mutaciones en el ADN. Y estas mutaciones pues causan como un efecto dominó, ya que modifican el ADN, que es como la estructura o la guía de nuestros cuerpos, de nuestras células, para saber qué hacer y cómo hacerlo.
para todo nuestro funcionamiento. Muchas gracias. Bueno, segunda pregunta es, según tu conocimiento, ¿cuál es la sustancia química que genera el estrés oxidativo? Vale, pues el estrés oxidativo no es en sí provocado por una sustancia química en particular, sino es más este desequilibrio entre los radicales libres y las sustancias que son capaces de neutralizarla, como por ejemplo los antioxidantes. Entonces, estas son como las sustancias químicas principales eh, que se ven involucradas en este proceso, pero es un desequilibrio entre ellas más allá de una sustancia química particular. Ok. ¿Qué alimentos podemos consumir para ayudar al organismo a mantener los niveles de antioxidantes estables? Vale, se puede consumir una dieta rica en antioxidantes para nivelar, o para ayudarle al cuerpo a regular esta concentración o este equilibrio de radicales libres. Algunos de los alimentos que pueden ayudarnos como a regular este equilibrio son, por ejemplo, hay varias frutas y verduras, entre ellas, por ejemplo, algunas bayas como arándanos, fresas. También en frutas, los cítricos son muy buenos, como la naranja, el limón, entre otros. También los vegetales, como de hojas verdes, como por ejemplo la espinaca o los tomates incluso. Eh, Adicionalmente también los frutos secos, o algunas semillas como maní, entre otros. Legumbres, como por ejemplo los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Entonces estas son sustancias ricas en antioxidantes que nos ayudan a nivelarnos. También, por ejemplo, el arroz, la quinoa o incluso el té verde, que tiene bastantes propiedades que favorecen o que ayudan a reducir el estrés oxidativo. Ok. Bueno, la cuarta, ¿cómo se puede medir el estrés oxidativo en un individuo? Vale, el estrés oxidativo puede ser medido de manera directa o indirecta. Sin embargo, la gran dificultad aquí radica en que debido a que son altamente reactivos los radicales libres, su vida, pues sí, su vida útil, por decirlo así, es bastante baja. Entonces rápidamente van a estar transformándose, va a ser difícil medir una concentración de radicales libres. Sin embargo, una de las maneras más utilizadas es medirlo de manera indirecta, tomando diferentes como sustancias eh, o muestras pues biológicas, como por ejemplo la orina, el plasma y entre otros, y medir cuál es la capacidad que tienen estos de neutralizar algunos radicales libres, ¿vale? Entonces, tomamos una muestra y a nivel de laboratorio adicionamos radicales libres y miramos cómo se comportan estos fluidos para neutralizar estas sustancias que estamos añadiendo. Y aquí podemos de manera indirecta analizar el equilibrio que tal está en nuestro cuerpo. Otra de las maneras es medir directamente el nivel de enzimas antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo, también en algunas de estas sustancias o de estas muestras biológicas de nuestro cuerpo. Y por otro lado, la manera directa de medirlo es mucho más costosa, es un poco, está más a nivel laboratorio, no se utiliza tanto pues como comercialmente, y consiste en introducir una sonda fluorescente en el organismo, lo cual, lo cual va a permitir observar como de otro color y con ciertas técnicas el nivel interno de radicales libres que se tienen en el cuerpo. Ok. ¿Qué sustancia química procesa el cuerpo al realizar actividad física que ayuda a una persona que padece, pues digamos, que con estrés oxidativo? Vale, durante la actividad física nosotros producimos una sustancia que se llama el óxido nítrico. Esta se produce básicamente en los vasos sanguíneos y tiene un efecto antioxidante que es como lo más importante para el estrés oxidativo. Entonces, este óxido nítrico puede ayudar a neutralizar las especies como radicales libres
que se pueden generar ya que durante la actividad física, ya que al realizar actividad física, al aumentar esta demanda de oxígeno, se aumenta la respiración celular y se producen más radicales libres. Entonces, al realizar ejercicio, el óxido nítrico se encarga de neutralizar estos efectos y pueden minimizar el estrés oxidativo. Ok. ¿Cuáles son los factores que pueden causar el estrés oxidativo? Vale, hay varios que pueden como influenciar o provocar este estrés oxidativo. Sin embargo, es como una mezcla entre varios, no es como determinante a uno de ellos, pero por ejemplo están los factores ambientales o incluso el estilo de vida que una persona lleva, ya que, por ejemplo, la exposición a algunos agentes externos, como por ejemplo la contaminación atmosférica, el tabaco, el alcohol, el estrés, puede aumentar la producción de radicales libres, contribuyendo al estrés oxidativo. Por otro lado, la dieta, como ahorita comentamos, hay algunos alimentos que favorecen la producción de antioxidantes, pero también hay unos, como las grasas saturadas, los azúcares refinados, que pueden promover el estrés oxidativo. Entonces, una dieta balanceada es fundamental para esta condición. Por otro lado, tenemos el estrés crónico, por ejemplo, ya que al permanecer mucho tiempo, tener estas condiciones de estrés, se produce una hormona, se llama, por ejemplo, el cortisol, es una de las principales hormonas del estrés, los cuales pueden contribuir a este estrés oxidativo. Y finalmente, otro factor puede ser algunas enfermedades y trastornos como la diabetes, la obesidad o enfermedades cardiovasculares e incluso la vejez, ya que a medida que envejecemos disminuimos la producción de antioxidantes y esto afecta claramente el equilibrio. Bueno, como te mencionaba, es una suma de varios factores y uno solo de estos no es determinante para definir si uno va a padecer de este estrés oxidativo. Ok. ¿Cuáles son las terapias alternas que se pueden utilizar para controlar o mediar el estrés oxidativo? Hay diferentes como opciones o alternativas que, sin embargo, la eficiencia y la seguridad de estas varía de paciente a paciente. Uno de ellos es el suministro o el consumo de suplementos antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, entre otros. Sin embargo, los estudios que se han realizado respecto a estos suplementos, como te mencionaba, son mixtos, gestionando el estrés de manera efectiva y finalmente evitando, por ejemplo, el consumo de alcohol o incluso de tabaco. Ok. Bueno, se menciona mucho la palabra antioxidantes, pero pues tenemos que tener claro qué son los antioxidantes. Entonces, Los antioxidantes son moléculas que son capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Entonces, estos actúan neutralizando los radicales libres y evitando que estos causen los daños en las otras células y los otros tejidos. ok. Em, Al presentarse afectaciones por la falta de antioxidantes en un sujeto, ¿qué enfermedades podrían desencadenarse por esto? Vale, como te comentaba ahorita, la principal forma en la cual hace daño, desencadena efectos negativos, es justamente a través de esta reacción con proteínas, lípidos, ácidos grasos y ADN. Y pues todo esto genera o puede provocar diferentes enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares, ya que se pueden dañar algunas, por ejemplo, las células que recubren los vasos sanguíneos, y esto va a promover la aparición de enfermedades como hipertensión arterial, entre otras. Adicionalmente, también está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, esclerosis, también con algunas inflamaciones crónicas, como
la artritis, a enfermedades metabólicas también, como en la regulación del azúcar, causando diabetes, obesidad, entre otros. E incluso puede participar en la generación, en la aparición de cáncer, debido a las mutaciones que se pueden generar en el ADN. Ok. Y como última pregunta, ¿cuáles son las sustancias químicas externas que pueden acelerar la presencia de radicales libres en el cuerpo? Vale, pueden ser como a partir de diferentes fuentes, por ejemplo, el humo del tabaco. Este tiene una amplia gama de químicos tóxicos como el monóxido de carbono y también radicales libres de oxígeno que promueven la aparición o promueven este desequilibrio. También hay contaminantes atmosféricos, también como el óxido de nitrógeno, óxidos de azufre y otros componentes orgánicos volátiles. También la radiación ultravioleta, una exposición prolongada al sol, puede generar la aparición de radicales libres en nuestra piel, afectando el equilibrio. Algunos contaminantes químicos, pesticidas, incluso metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, unos presentes, por ejemplo, en el atún, pueden generar este tipo de desequilibrios, así como algunos cosméticos o componentes que pueden tener. También, por otro lado, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, las grasas saturadas, los azúcares refinados, algunos alimentos procesados y también pues el alcohol, como te mencionaba al principio, puede generar radicales libres en el hígado o otros tejidos del cuerpo y también el alcohol genera un agotamiento de los antioxidantes en el organismo. Ok. Muchísimas gracias por esta entrevista y por compartirnos y responder estas preguntas. Y pues nada, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti por haberte ayudado.